Hola amigos, hola amigas, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende del momento en el que vosotros estéis viendo este vídeo. En este momento son aquí las 2:10 de la tarde. Bien, el motivo de este vídeo es básicamente desglosar, desgranar lo que es el seminario, lo que va a ser el seminario de Jindan. Explicaros un poco de una forma lo más amplia posible para que realmente este seminario que arranca en Cali, en la ciudad de Cali, en Colombia, un país precioso, donde los haya, evidentemente. Y, y bien, arrancamos, digamos, una gira por, por varias ciudades y este seminario realmente es un compendio de distintas materias las cuales yo he estudiado e investigado a lo largo de pues, más de 25 años. Bien, se llama Jindan porque una de las prácticas importantes dentro de este seminario es la práctica de Jindan. No quiere decir que este seminario sea exclusivamente sobre el Jindan, sino que es un cúmulo, os diría, de sabiduría de China, por un lado, sabiduría de Tíbet, evidentemente por toda una serie de ejercicios que vamos a realizar en el seminario, sabiduría japonesa, evidentemente. ¿Y por qué de alguna manera presento concretamente en Cali este seminario que es, digamos, oriental? Porque a lo largo de muchos años, a lo largo, os comentaba, unos 25 años, he ido investigando diferentes culturas para, digamos, para hacer una especie de comparativa en el sentido de si podíamos encontrar de alguna manera los restos de una sabiduría, de un conocimiento, tanto a nivel de salud, tanto a nivel de autogestión personal, tanto desde el ángulo de poder conseguir en nuestra vida, digamos, pues una vida lo más agradable posible, ¿no? En todos los niveles, en el nivel del amor, en el nivel de la economía, en el nivel de nuestra propia gestión, en el nivel de nuestro trabajo, de la profesión que desarrollemos. Porque siempre mi idea ha sido, y eso lo he contrastado a lo largo de estos años, el hecho de que a este mundo no hemos venido a sufrir. Lo que sí tengo absolutamente claro, hoy en día ya, es que muchos de los recursos que nosotros tenemos, muchos de nuestros talentos, muchos de nuestros dones como seres humanos, de alguna manera, sin entrar directamente a valorar nada, sino simplemente como un apunte, todos estos elementos, estos talones, estos talentos, estos dones, eh, son anulados básicamente por el hecho de que nos hace de cara a la sociedad, digamos, ¿no? A los estamentos sociales, que de alguna manera regulan todo este mundo, nos hacen absolutamente dependientes. Siempre los seres humanos dependemos completamente del exterior para ser felices, para tener una buena salud, para conseguir un buen puesto de trabajo, para tener una economía saneada. Todo ese tipo de cosas dependen de factores externos. Con lo cual, bajo mi punto de vista, todas las capacidades que tiene un ser humano para generar su propia vida resultan completamente anuladas. Básicamente porque la sociedad en la que vivimos está destinada a que vivamos las personas desde fuera hacia adentro. Quiere decir, siempre eh, siendo pues como cascarones de nuez en el mar y evidentemente teniendo siempre la sensación de que no podemos gestionar nuestra vida, no podemos conseguir y todo va a ser a través de muchísimo esfuerzo. Y evidentemente a su vez no todas las personas van a conseguir lo que se proponen. Bien. Eh, entonces yo he encontrado muchos paralelismos en muchas técnicas, digamos, ancestrales de las naciones indias de América, digo Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, porque he tenido la suerte digo la suerte porque siempre me considero una persona muy afortunada en ese sentido,
he tenido la suerte de poder establecer contacto, bueno, pues, por poner un ejemplo, con Roy Littlesum, que es un hombre absolutamente encantador, que desde aquí le mando un cariñoso, muy, muy, muy fuerte abrazo, de los indios Hopi. Eh, y siempre hemos tenido, igual que con distintos maestros chinos, distintos maestros tibetanos, distintos maestros japoneses. De alguna manera, ¿cómo el ser humano puede conseguir su felicidad? Todos habéis oído hablar del secreto y cosas de este tipo. En lo cual, pues evidentemente, resumiendo muy mucho, en el secreto se nos dice bien, nosotros si una situación que queremos que se genere en nuestra vida podemos imaginarla, podemos sentirla, podemos como ya realizada y dar gracias por ello, esa situación va a llegar. Bien. Pero eso a veces no es así en todas las personas. Entonces, este seminario de Jindan, en primer lugar, digamos, tiene tres apartados principales que yo voy a ir desgranando poco a poco en este vídeo. Tendría el apartado de la salud desde el punto de vista de la gestión de la salud personal, desde la gestión de nuestros pensamientos, nuestras emociones, que luego evidentemente esa calidad, en el sentido de su positividad, de pensamientos y emociones hacen que nosotros podamos enfermar. Digamos que la ira, la rabia enferma, hace que nuestro hígado no funcione exactamente igual. La preocupación, por ejemplo, el estar todo el día preocupados, va a hacer que nuestro estómago y nuestro bazo se resienta. La tristeza, la angustia, la frustración, va a hacer que el funcionamiento de nuestros pulmones y nuestro intestino grueso tampoco sea como debería de ser, porque todo esto produce, no lo digo simplemente como un hecho metafísico o filosófico, sino que produce una serie de problemas en las cascadas enzimáticas, produce una serie de generación de péptidos, que son un tipo de sustancias a las cuales nosotros nos enganchamos, porque son en realidad, en cierto sentido, podrían ser muy, digamos, con una posibilidad de enganche parecida a los opiáceos, ¿no? Nuestro propio organismo genera este tipo de sustancias. Como os digo, el miedo afecta a nuestros riñones porque rompe cierto tipo de cascadas enzimáticas en un momento dado que afectan a los riñones, porque exactamente igual que a la vejiga. El pretender, el juzgar, o sea, el pretender o el tengo que hacer, tengo que hacer cosas, genera un estrés que afecta al corazón y que afecta al intestino delgado. Por poner un ejemplo. Entonces, estas emociones, digamos, negativas principales, son las que en la medicina tibetana, por ejemplo, eh, se, digamos, se contemplan desde un ángulo pernicioso y, evidentemente, a través de diferentes técnicas de la medicina tibetana, que os explicaré un poco, de alguna manera, por encima, en estos momentos, a través del trabajo con los Dhyani Budas, podemos eliminar los efectos perniciosos que estas emociones tienen dentro de nosotros. Yo ahí, cuando, bueno, yo doy clases de distintas terapias alternativas, y cuando hablo con mis alumnos y les planteo preguntas sencillas, ¿no? ¿Cómo creéis que sois vosotros en realidad, ¿no? Y cada uno pues explica cómo se ve, cómo dice yo soy así, yo soy asao, yo tengo mi forma de ser es esta, mi forma de ser es la otra, y digo yo, bueno, imaginaos que estas 5 emociones, la preocupación, la tristeza, la rabia, el miedo o la pretensión, el tener que o el juicio, tuvieseis la posibilidad de eliminarlos. ¿Ok? Digo eliminarlos, ¿vale? Paulatinamente, gradualmente, no de un día a otro y se ha acabado, no, sino en un trabajo constante y que requiere una cierta práctica. Pero si en las personas pudiésemos realmente eliminar estas barreras emocionales que no nos permiten
digamos, profundizar en nuestro propio interior y sacar nuestros recursos y nuestros talentos para ser felices y para, de alguna manera, atraer a nuestra vida las, las cosas que nosotros deseamos, ¿no? Y no me refiero ya solamente a niveles materiales, no, me refiero también a niveles emocionales, me refiero a niveles de experiencias de tipo espiritual en un momento dado, ¿no? Quitándole absolutamente cualquier contenido religioso. Es decir, que cada uno practica la religión que quiere y evidentemente que siente. Eso es algo tan personal como el propio nacimiento, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en este seminario de Jindan varios aspectos relacionados con la salud. Como os he comentado ahora, trabajar con estas emociones, disolver ese tipo de emociones y los efectos dañinos que producen en nuestro organismo, eh, van a hacer que evidentemente nuestra salud mejore y mucho. Y mucho. Y digo en cualquier tipo bueno, de enfermedad, por decirlo así, ¿no? Van a ser de gran ayuda. También hay una de las partes, que esto ya viene de la medicina china, que es los Sanmi, que son los secretos. El secreto del cuerpo, el secreto, digamos, de la palabra y del sonido, y el secreto de la mente, ¿no? Realmente. En muchas tradiciones, por ejemplo, se canta. Nosotros hemos perdido la capacidad de cantar nuestra canción del alma, ¿no? Por decirlo así. O hemos perdido la capacidad de cantar la canción de cada órgano de nuestro cuerpo. O hemos perdido la capacidad de cantar la emoción que va a hacer que muchas situaciones en nuestra vida cambien. O sea, la voz tiene, y nuestra palabra, acompañada del pensamiento y acompañada del sentimiento, tiene un poder de creación enorme. Eso prácticamente lo hemos perdido. Ha sido, ha sido algo que al final se ha quedado digamos, en tradiciones cerradas en un momento dado. Yo de la experiencia siempre digo, y esto es así, ¿no? Todo tipo de tradición espiritual a la cual nosotros hayamos, tiene una parte, digamos, superficial, básicamente es una parte devocional, y luego tiene otra parte, digamos, de conocimiento real. Llegar a esto es ya un tanto más difícil, porque realmente ahí es donde se van a activar los potenciales que nosotros tenemos como seres humanos para tener una vida mejor, ¿no? Yo hace poco hablaba con Virginia, quien está organizando el seminario en Cari, desde aquí un cariñosísimo, cariñosísimo saludo, porque lo está haciendo realmente bien, lo está trabajando muy mucho, se está dejando la piel, como dejamos aquí, ¿no? Entonces, yo hablaba con ella un poco las tradiciones, sobre todo en Sudamérica, de alguna manera, que se están volviendo a recuperar, ¿no? Las tradiciones antiguas, eh, ancestrales, que realmente, por seguir manteniendo un contacto con la naturaleza, por seguir manteniendo un contacto con los elementos, seguir manteniendo un contacto con los seres que de alguna manera nuestros ojos no ven, no porque no existan, sino porque nuestro rango de vibración lumínica, la que podemos ver, evidentemente es la que es, ¿no? Entonces tenemos los rangos lumínicos ultravioleta y los rangos lumínicos infrarrojos, que nuestra vista no alcanza a ver, pero existen, y eso está evidentemente ahí. Entonces, volviendo al tema del secreto del cuerpo, es cómo realmente eh, toda esa energía de la que el universo goza y que nosotros científicamente cada vez sabemos un poco más, pero todavía hay mucho que saber. Ese tipo de energía, ese tipo de creación, ese tipo de fuerza interior la tenemos dentro de nuestro inconsciente. Si nos damos cuenta, nuestra vida está absolutamente delimitada por lo que hay dentro de nuestro inconsciente, dentro de nuestro subconsciente, si queréis llamarlo así. Entonces,
con la práctica de San Mi de los tres secretos, el secreto del cuerpo, el secreto del sonido y de la palabra y del secreto de la mente, y de los mudras Shen, que son unos mudras especiales para potenciar ciertos aspectos internos nuestros, vamos a poder transformar nuestra vida desde dentro. Vamos a poder transformar realmente y darnos cuenta de qué y quiénes somos. Más allá de nuestros pensamientos, más allá de nuestras emociones y más allá de nuestras creencias, realmente estamos nosotros. Entonces, este tipo de sonidos, lo que uno viene a hacer a este mundo, porque se habla mucho del karma, se habla de muchísimas cosas, pero realmente una persona no viene a este mundo porque tiene que limpiar un karma de otra vida. Ese tipo de cosas, realmente, bajo mi experiencia, yo siempre voy a hablar bajo lo que yo he podido experimentar y he podido vivir pues, a lo largo de una serie de años, ¿no? Realmente mi sensación es que nosotros venimos a esta vida, a este mundo físico, eh, como si esto fuese un campo de experimentación, para luego cada vez ir ampliando mayores procesos de creación. Por poneros un ejemplo. Eh, Podemos pensar que una estrella, nuestro propio Sol, bueno, pues es como una especie de objeto cósmico que está ahí, que tiene unas reacciones de tipo termonuclear y que, bueno, pues está emitiendo luz y calor y ya está, ¿no? O podemos pensar que exactamente igual que nosotros tenemos un cuerpo y somos un ser, ese sol puede ser también un ser. Realmente abrir todo el pensamiento, todo el potencial de nuestro pensamiento, todo el potencial de nuestra mente, supone adquirir una enorme cantidad de energía para luego esa energía focalizarla en procesos creativos dentro de nuestra vida. Esto básicamente es el secreto de la mente, de cómo trabajar esta serie de aspectos. Esto nos va a dar la posibilidad y nos va a dar la realidad, como siempre digo, en un tiempo prudencial de práctica, para potenciar nuestra energía, para potenciar nuestra vitalidad, para potenciar nuestra inmunidad frente a agentes de todo tipo, evidentemente, para potenciar la sanación, para abrir los ángulos de percepción, para abrir nuestros canales espirituales. Todo ese tipo de prácticas que vamos a hacer realmente van a transformar completamente nuestra vida desde todos los ángulos. Desde los ángulos en los cuales accedemos verdaderamente a nuestra dimensión espiritual, viendo y vivenciando realmente qué es eso, no sin que nos lo cuenten y al final tenga que ser un acto de creencia lo que nosotros nos están diciendo, sino vivenciarlo por nosotros mismos. Y de ahí, evidentemente, también tener, digamos, contacto con otro tipo de realidades en las cuales nosotros también vivimos, evidentemente. Pero no nos damos cuenta debido a nuestro rango de frecuencia en el que normalmente nos estamos moviendo. Pero si ese rango de frecuencia en el que nosotros nos movemos en nuestro pensamiento, en nuestro ser y desde dentro se amplía, también la realidad de percepción se amplía. Y se amplía mucho, muchísimo. Y esto creo que es tremendamente importante para conseguir, evidentemente, las cosas que nosotros queramos vivir dentro de esta vida, ¿no? Si, por poneros un ejemplo, vivimos en una sociedad cada vez más tecnificada, evidentemente. Entonces somos más dependientes de la tecnología. Hay aspectos de la tecnología que están maravillosamente bien, pues como el hecho de que ahora nos podamos estar comunicando por este medio. Es un medio tecnológico, por supuesto, pero también nos va a hacer muy dependientes. Y una vez, hace muchos años, en uno de mis viajes, una persona que evidentemente no voy a mencionar en este momento su nombre, pero me dijo algo que me dio mucho que pensar. Yo tendría bueno, recién salido de mi vida musical, digamos, tenía unos 26, 27 años. Y en un momento me dijo, ¿tú te has planteado que todos los inventos de la ciencia hoy en día
en realidad son prolongaciones de nuestros sentidos físicos y sentidos que están más allá de lo físico. Yo me planteé esto y estuve muchísimo tiempo dándole vueltas. Y en realidad este hombre me dijo, si las personas supiésemos ampliar nuestros sentidos a un nivel mucho mayor, evidentemente podríamos comunicarnos a través de nuestra mente, como lo estamos haciendo ahora a través de una pantalla, de una imagen, podríamos enviar una pantalla de imagen hacia otra persona. Podríamos escuchar cosas que hoy no podemos escuchar, para eso tenemos los teléfonos y los celulares. ¿Okay? Entonces, podríamos hacer tantas cosas, pero que no creemos que podemos hacerlas porque primeramente nos han dicho que no se puede hacer. Entonces, cuando a alguien le dices, esto no se puede hacer, y lo cree así, no lo va a hacer. Los límites de nuestra realidad siempre están guardados por nuestras creencias. Si nosotros creemos que algo es posible, ese algo será posible en nuestra vida. Si nosotros creemos que no lo es, evidentemente no ocurrirá en nuestra vida. Bien. Una de las prácticas que vamos a hacer son las técnicas de los 5 poderes. La técnica de los 5 poderes y la práctica de alternancia son acumulaciones energéticas en 5 cuerpos importantes, dentro de nuestro entramado general de no solamente tener un cuerpo físico, sino de tener un cuerpo mucho mayor. A través de una serie, digamos, de interacciones con aspectos de nuestra realidad mucho más sutiles, nosotros podemos atraer a través de unas franjas de luz distintas cualidades, distintos aspectos que nos van a ayudar a conseguir objetivos muy concretos en nuestra vida. Desde objetivos de salud a decir, bueno, yo quiero un trabajo diferente en mi vida, porque yo he estudiado tal cosa o porque me gusta tal cosa. ¿Qué puedo hacer para esto? Porque estoy trabajando en cualquier cosa que no es de mi agrado, pero tengo que buscarme la vida, por utilizar un lenguaje, digamos, más coloquial. Entonces, a través del trabajo con las 7 casas del Jindan, a través del trabajo con las diferentes luces del Tao. Cuando me refiero al Tao, para los chinos podríamos decir que el Tao sería Dios, pero en una dimensión no religiosa, sino muchísimo más amplia. Para la ciencia podría ser el mundo cuántico, realmente una extensión que abarca desde la energía oscura a todo el aspecto, a toda esa sopa cuántica en un momento dado, que abarca absolutamente toda la existencia, en todo el universo, en todos los multiuniversos. Evidentemente se habla desde el ángulo científico de multiuniversos desde hace mucho tiempo. Entonces, las casas del alma, entendido esto como una fórmula de información autoconsciente, que sería nuestra alma, viniendo de planos muy superiores para encarnar en este plano vibratorio mucho más denso. Digamos, esta capacidad de las casas del Jindan, de las 7 casas del Jindan, que en un momento dado se denominan centros energéticos, chakras, desde el punto de vista de la filosofía hindú, pero evidentemente desde otras culturas y otras tradiciones también está registrado la activación de los mundos cuánticos multidimensionales, a las cuales los chakras, en un momento dado, o las casas del alma, desde otras tradiciones, hacen que nosotros podamos extraer absolutamente toda una información, una energía extra para, en los distintos aspectos de nuestra vida, poder, digamos, extraer de la vida lo que nosotros queremos y lo que nosotros necesitamos. Dentro de todo el curso que vamos a hacer,
Eh, Hay aspectos con los cuales, digamos, el cuerpo, la mente y nuestro cuerpo emocional, nuestros sentimientos, eh, pueden expandirse hasta un nivel en el cual, a través de un proceso de atracción, eh, podemos eliminar los bloqueos en nuestras vidas, podemos eliminar los aspectos que hacen que nuestra vida física, nuestra salud, que nuestras emociones, nuestras relaciones personales, nuestras finanzas y el hecho de tener una vida lo más agradable posible no pueda ser manifestado. En el momento en que nosotros establecemos una práctica eh, diaria con una serie de elementos que que vamos a utilizar, que vamos a aprender a desarrollar durante el curso, eh, las partes bloqueadas de nuestra vida se eliminan directamente. Esto es, esto es completamente así, ¿no? Ya, eh, y sobre todo con la posibilidad de recibir la práctica del Jindan. La práctica del Jindan es una de las prácticas más antiguas de las que tenemos en este momento datación en el ser humano, ¿no? Una práctica que viene de los niveles muy altos y que en un momento dado es transmitida para que se pueda realizar, porque evidentemente los momentos que estamos viviendo son momentos, no son fáciles en todo el mundo, evidentemente. Y cada vez necesitamos una mayor fortaleza interior y cada vez necesitamos una mayor capacidad de adaptación y cada vez necesitamos tener la posibilidad de crear nuestra vida. Entonces, la práctica del Jindan, yo quería leeros, os voy a leer, si me lo permitís un segundo, texto en el cual se habla de la práctica de Jindan de una manera muy escueta, pero que creo que va a ser como interesante que os lo mencione, básicamente para que de alguna manera os deis un poco cuenta de lo que estamos hablando. No son palabras mías, son palabras de maestros muy antiguos, pero que de alguna manera lo que nos van a hacer es darnos un poco cuenta de qué es el Jindan, ¿no? En un momento dado, qué es esta práctica. Y os lo leo traducido. Jin significa oro, Dan significa bola de luz. Jindan significa bola de luz dorada. Bien, bola de luz dorada sería lo que en tibetano en un momento dado se denomina tiglés. Sería nuestra esencia espiritual más refinada, a la cual normalmente no solemos tener acceso en esta vida, porque está en unos planos muy altos. Es como si nosotros no existiésemos solo en este mundo, sino existiésemos en planos cada vez más superiores. El problema al que nos enfrentamos cuando estamos aquí es que estamos desconectados, tenemos la memoria completamente borrada de ese tipo de planos. El Jindan está ubicado en el abdomen inferior, justo debajo del ombligo, en el centro del cuerpo. Nadie nace con un Jindan, por esto mismo que os acabo de comentar. Se requiere una práctica espiritual para crearlo, para hacerlo, para poder atraerlo. Bien. Un Jindan está formado de Jin Kishen. El Jin Kishen de un ser humano no es suficiente para formar un Jindan. Nuestra energía no puede, digamos, atraer un nivel tan alto de vibración y mantenerlo, porque no sabemos cómo hacerlo. Todas las prácticas internas de todas las tradiciones antiguas de miles de años atrás prácticamente han sido sistemáticamente borradas, han sido sistemáticamente cercenadas para que todo el mundo no tuviese acceso a ellas. ¿Por qué?
porque nos haría libres, básicamente. Nos haría autogestionados. Y evidentemente hay algunos grupos que no les interesa que nosotros gestionemos nuestra vida, sino seamos meramente productores y meramente consumidores. Esto ya lo dejo ahí como un apunte y cada cual puede pensar lo que tenga claro. Bien, el yin y shen de un ser humano no es suficiente para formar un yin dan. Se necesita el yin y shen del cielo y de la madre tierra. Necesitamos conectarnos con la tierra verdaderamente y necesitamos conectarnos con el cielo. De esta unión real, de esta unión del yin y del yang, vamos a decirlo así, nace la posibilidad de adquirir esa fuerza interna, alojarla y desarrollarla dentro de nosotros mismos. Desde tiempos ancestrales hasta el presente, los practicantes espirituales serios han practicado con dedicación durante 2 o más horas al día. Esto lo conozco por los templos shaolines, sobre todo el templo de Budán, con el que tengo una relación, evidentemente. Y por un mínimo de 30 años para formar el yin dan del tamaño de un puño. Bien, una vez adquirido el yin dan, una vez que a través de una serie de ejercicios, a través de una serie de cosas, vamos a adquirir un yin dan del tamaño de una semilla, por decirlo así, y luego a partir de ahí, pero esa energía ya va a estar en nosotros, ¿no? Con lo cual todo esto va a hacer que muchos aspectos cambien, ¿no? Entonces, sigo traduciendo el poder y la importancia del yin dan. El yin dan es la clave para potenciar la energía, la resistencia, la vitalidad y la inmunidad. El yin dan es la clave para sanar los cuerpos espiritual, mental, emocional y físico. El yin dan es la clave para prevenir toda enfermedad. El yin dan es la clave para rejuvenecer la mente, el corazón y el cuerpo. Y digo rejuvenecer desde el ángulo de hacer que nuestra mente, nuestro corazón, aumente de energía vibracional. Podemos tener acceso a planos diferentes, planos más elevados, planos donde hay una sensación de paz, de armonía muchísimo mayor que el que nosotros, por regla general, estamos acostumbrados. El yin dan es la clave para prolongar la vida, para prolongar una vida de calidad, no más años, sino calidad de vida. El yin dan es la clave para avanzar en el camino hacia la, digamos, inmortalidad. Sería un poco la traducción, pero no es que nos vayamos a hacer inmortales, sino simplemente el hecho de salirnos de nuestro mundo de creencias y experimentar realmente qué somos nosotros. ¿Sí? Eso es una experiencia que la verdad deja una huella muy, muy profunda, ¿no? El yin dan es la clave para abrir los canales espirituales, también. No solamente los canales energéticos, no solamente potenciar nuestros meridianos energéticos, no solamente poder trabajar sobre nuestro ADN lumínico localizado en la mónada aquí arriba, sino realmente nuestros canales espirituales de nuestros sentidos. Eso que os comentaba hace un momento sobre la ampliación de nuestros sentidos para percibir y para emitir también, a su vez. Todo esto es la amplificación de estos sentidos a través de los canales espirituales. El yin dan es la clave para desarrollar la inteligencia de la mente, del corazón y del alma, evidentemente. El yin dan es la clave para iluminar el alma, la mente y el cuerpo. El yin dan es la clave para transformar las relaciones personales y ancestrales. Todo esto que se realiza con las constelaciones familiares, Bert Hellinger, evidentemente, digamos, sacó las constelaciones familiares después de haber estado en África con una serie de tribus que practicaban las constelaciones familiares y mucho más que Hellinger se dejó en el tintero, porque evidentemente había una práctica espiritual desde niños. Entonces la conexión con sus ancestros, con seres que nosotros no vemos, para ellos era algo absolutamente cotidiano. De ahí se extrajeron las constelaciones familiares, Bert Hellinger cuando estuvo allí. El yin dan es la clave para transformar las relaciones personales. El yin dan es la clave para transformar las finanzas y los negocios. Y el yin dan es la clave para ofrecer el servicio a otros.
No hay nada que haga más feliz, creo yo, que a una persona el hecho de ver felices a otros. Aparte de uno tener su propia felicidad, y eso es algo que nosotros vamos a trabajar, tener la posibilidad de hacer felices, de ayudar a los demás, evidentemente, esto es algo muy, muy interesante. Bien, continúo. Hay tres mantras muy importantes que de alguna manera van a transformar ciertos aspectos, sobre todo los aspectos de nuestro cuerpo a través de un mantra chino, un mantra, digamos, dentro de la estructura del taoísmo. Es un mantra que se pronuncia Tao Wan Chao Zan. Otro mantra que trabaja los aspectos emocionales de crear armonía y belleza es Hei Han Hong Ha. Y otro mantra que es Wan Yang Hao Mei. Esto es para crear belleza y armonía en todo, a nuestro alrededor y con las personas que interrelacionamos. Otro aspecto que quiero resaltar son las caligrafías Lingguan. Las caligrafías Lingguan son como puertas dimensionales que atraen de planos superiores un tipo de energía que nosotros vamos a utilizar tanto para nosotros como para nuestros asuntos personales en todos los sentidos. No puedo contaros así mucho más. Y otra de las cosas que vamos a hacer en este curso va a ser la creación de un mandala personal. La creación de un mandala personal sería la creación del mandala de nuestra propia alma. Esto lo haremos el domingo a la tarde. Y eso es como el reflejo de todas las dimensiones en las que vivimos, hecho un mandala para que nosotros podamos trabajar con él. Va a ser nuestro mandala personal. Es como tener la puerta de acceso a nuestras realidades más sutiles y a la capacidad y al proceso de transformar nuestra vida en todos los sentidos. Bien, no sé si os habrá aclarado, os habrá ampliado o probablemente tengáis ahora muchas más preguntas que las que podíais tener antes, pero si queréis dejadme comentarios, dejadme después en este vídeo y yo intentaré contestaros a las cuestiones o a las dudas que vosotros tengáis, ¿no? Y trabajaremos también algunos aspectos, sobre todo aspectos paralelos, ¿no?, de las culturas americanas, fusionadas con las culturas orientales, porque después de tiempo, cuando realmente los ámbitos de la salud y los ámbitos de conseguir aspectos materiales en nuestra vida o los ámbitos de ampliar nuestra percepción interna y nuestra espiritualidad, por decirlo así, hay grandes paralelismos en la cultura oriental y hay grandes paralelismos en la cultura norteamericana, centroamericana y sudamericana, lo que podríamos denominar el mundo latino en un momento dado. Pero las tribus, las naciones, las tradiciones que aún siguen como guardianes impetérritos en el tiempo, custodiando esas formas, vamos a darnos cuenta cómo podemos fusionar perfectamente las tradiciones de los Andes, las tradiciones de las rocosas, las tradiciones de los desiertos, las tradiciones del Himalaya. Vamos a darnos cuenta que en realidad siempre hubo una tradición, siempre hubo un conocimiento, siempre hubo una sabiduría que dio origen a todas las demás. Como siempre os digo, procurar ser felices, que solamente es una actitud, no dependiente de las circunstancias. Cualquier cosa que queráis comentarme, dejádmelo, por favor, en los comentarios. Un beso y un abrazo muy grande y espero veros en Cali próximamente a finales del mes de marzo. Un beso a todos y un abrazo. Gracias por vuestra atención.